¿Están todos los que estaban en espera? Dijiste 8, 9. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che, Lourdes y Luciano no pueden tener cámara. Bueno, eso. Belén, Bruno, Magalí, Luciano. Vamos, chicos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Fatigados o con las pilas cargadas, Buenas renovados para otro tardes. trayecto? De 10. Arrancando la semana. Mirá, las cosas parece que está con frío, no sé, ahí medio. Estoy helada. Ah, tenemos una comunicación desde base, ¿cómo es? Marambio, la que está allá en el Polo Sur. Desde ahí está. Ajá, estoy en el sur. Bueno, Claudio siempre firme, che. Así que Luciano, Belén, Bruno y Magalí, las caritas. Bueno, ¿Qué tal, profe? ¿cómo va, don Peluquín? ¿Qué Hola. hace tu, ¿Qué hace tu peluquín armando lío? Dice, mirá, vienen dos por falta de una. Ando con el teléfono sin batería, profe, entonces no puedo. Bueno, Yo uso el teléfono de cámara. Hoy está le bien. fallo, profe, pero en la clase del Bueno, viernes prendo la cámara. voy a hablar con tu líder para que le dé todo el material, porque ya que anda ahí haciendo su defensa, por lo menos que le dé los elementos, ¿viste? Para Sí, sí, le pedimos, profe. A ver, capaz que larga decirle alguna. que tire algo de todo lo que le paga el poder financiero, ¿viste? Para que te dé un buen equipo de computación. Sí, sí, sí. Si no, ¿cómo? Algo por ahí suelta, vamos a ver. Pero claro, Viste ¿cómo lo va a que, defender? Está bien, su viste que él lógica cobra es en la. dólares. Claro, perdé cuidado. Che, bueno, y Belén y Bruno, ¿Aldana en una foto o está mirando menos? No, no, está muy quieta, ¿no? Sí, pero pareciera, viste, de pronto casi como que está ahí en vivo y en directo. Está dormida Aldana, dice que ni escucha lo que le digo. Bueno, y Bruno y Belén quedan ahí Me al lavo la toque. cara y prendo la cámara. Bueno. Che, chicos, les mandé hace un rato un correo a todos donde les recordaba más o menos cómo seguimos, por las dudas que ustedes después de. Está cocinando, mirá vos, Aldana, está cocinando. Eh, Belén, recién llego del trabajo. Yo hubiera querido ponerlo a las 3, ¿viste? Para bien de todo, mejor para mí también, pero me dijeron que había un grupo que no podía, no sé, qué sé yo, a las 3 no podía. Resulta que lo hacemos a esta hora y pueden mucho menos. Pero bueno, a las 3 lo hacemos el viernes. Yo le mandé un mensaje, no sé si todos lo abrieron o lo recibieron. El objetivo del mensaje es, en primer lugar, para que sepan que si bien rindieron la unidad 4 sigue la materia. Pero ustedes creyeron, bueno, que ya estaba terminada, no. El primer mensaje, el primer objetivo era eso, que sepa que todavía sigue el cursado de economía. Y después decirle, ¿no? Que esta semana tenemos dos encuentros de las unidades 5 y 6, que lo de la unidad 5 ya están subidos los videos, donde presentamos los principales temas de esa unidad, y el viernes lo de la unidad 6. Que recordarles también, algo que para eso no necesitan, recordarle a ustedes que por la unidad de 5 y 6 no vamos a hacer el tercer parcial, o sea que les vale el trabajo práctico que presenten y aprueben, para lo cual tienen que mirarse porque hay algunos que por ahí tomaban cosas o copias de trabajos anteriores del año pasado, así que eso lo vamos a controlar, vamos a tratar por lo menos. Así que hagan el trabajo práctico bien, porque eso les vale por las unidades 5 y 6, ¿no es cierto? Por estas unidades. Pero además nosotros podemos hacerle el parcial integrador, el último va a ser oral y va a ser individual. Entonces ahí podemos hacerle preguntas también de esto. O sea que no se duerman, ¿no? Por supuesto que si ustedes están siguiendo, son los que más activos están. Los que no aparecen acá se quedan a dormir la siesta, seguramente esos los que puedan dormirse. Pero bueno, yo le mandé ese mensaje para recordarles todo eso y para también adjuntarle la consigna
de los prácticos de las unidades 5 y 6. ¿Sí? Así que sobre eso, algún comentario, alguna duda, y decirle también, les comentaba que en los próximos días le damos resultados del segunda evaluación parcial y le digo ya la fecha del recuperatorio de las unidades que nos lleguen. Sobre eso, que les mandé, que les recuerdo ahora, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Mm? ¿Todo bien? Bueno. Y les decía que en el encuentro de hoy, como ustedes ya tienen la grabación, donde están bien, qué sé yo, por lo menos intentamos desarrollar los aspectos principales de los contenidos de esta unidad. Lo que yo quería hacer hoy más que nada era como darles una guía de que los temas que ustedes van a ver en esos videos y van a poder leer en la bibliografía que nosotros les dejamos como básica sugerida y que está a disposición en versión electrónica en la página de la biblioteca. ¿Sí? Normalmente ustedes, supongo, ven los videos desarrollados. Bueno, ustedes no me van a decir otra cosa que sí, ¿no es cierto? Y Yo que sí, yo por seguramente... ejemplo Ajá, priorizo los videos, por ahí voy más atrasada con la bibliografía, pero me resulta más, o sea, escucharlos a ustedes y explicarlos. Entonces priorizo eso, digamos, en mi caso. Por ahí sí voy más atrasada con la biblia, que por ahí es mucho, pero los videos claro, son lo más. el esquema es, ustedes tienen los puntos del programa en el programa, ¿no es cierto? Los contenidos mínimos. Nosotros en la presentación del video tratamos de darle los aspectos centrales. Y para ampliar, tienen la bibliografía básica. Entonces, en ese orden ustedes deberían ir viéndolo y está bien, ¿no es cierto? Porque un poco el video hace referencia a los aspectos principales. Por ahí en la bibliografía hay desarrollado temas mucho más amplios y que a lo mejor no son tan necesarios. Y bueno, ustedes después van a corroborar si están entendiendo en el trabajo práctico cuando vean las consignas del trabajo práctico, ¿no es cierto? Y si hacen eso más o menos a conciencia, después cuando llegue el momento de la evaluación, el gran festejo, para ustedes es un paseo, es un baile. ¿Eh? Yo iba a preguntar algo ahora que me Sí, acordé con bueno. respecto a lo que mandaste. Ujú. Bueno, las 5 y las 6 lo probamos con el trabajo. Y en el final, digamos, de las 7 y 8, ¿usted va a preguntar cosas de las 5 a las 6 o como que en lo que expongamos de las 7 y las 8 se va a dar cuenta de lo que sabemos? Claro, vamos a suponer que hay referencia a alguna cuestión y decir, bueno, pero de eso de qué punto de vista dice, de qué teoría plantea eso. Bueno, usted tiene que saber, bueno, pero esa es la etapa del capitalismo de tal cosa. O sea, hacemos referencia a eso, se supone que ustedes lo saben cuando hacemos referencia. Si no lo saben, quiere decir que, bueno, Nada más vale. no cumplen con todos los requisitos para la aprobación de la evaluación filtradora. Pero no es que vamos a empezar con las preguntas de esos temas, ¿no es cierto? O sea, se Sí, supone sí. que los temas que hemos visto como integradora, usted lo sabe, yo digo, bueno, pero ¿cuál es la política monetaria que hizo este gobierno si hizo tal cosa? Ustedes me respondan con algo sobre política fiscal. Digo, no, entonces no estamos entendiendo. Lo vieron en la 4, pero obviamente es para usarlo cuando llegamos al análisis de la situación real. Y está bien la pregunta, que se sáquense todas las dudas, José. Alguien Sí, dejó sí. ahí abierto me parece, Brina. Paglioto dejó abierto. ¿Y quién Brina podía Paglioto. ser? ¿Quién podía ser si no? ¿Quién podía ser? Y lo más lindo es que no puedo hablar, pero igual, viste, aunque sea, de hablar a la prole que tiene ahí, es grande, Roditech. Eh, mi colega, no lo cambio por nada, No, podrán ofrecerme 5, viste, pero 5 por 1, pero no, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de que no puede hablar en estos días, así que vamos a aprovechar nosotros. No, pero puede escribir, así que puede escribir en el chat, Rubito. Así que no hay problema. Che, bueno chicos, entonces les decía, esta semana es de la unidad 5-6 con esas aclaraciones. Las aclaraciones de que la prueban por trabajo práctico grupal, pero que tiene que estar bien y no ser copia, y además que puede haber preguntas sobre eso en el final integrador. El final integrador se supone que ustedes tienen que manejar los conocimientos que hemos ido evaluando. El más importante, ¿no es cierto?
Así que sí, trataremos de terminar hoy la corrección de los parciales, así esta noche o mañana le podemos dar la respuesta. Chicos, en la unidad 5 y 6, nosotros las primeras 4 unidades fueron más que nada de análisis de, de lo que sería cuestiones conceptuales, categorías, así que qué significan a nivel de, cuando hablamos de mercado concentrado, cuando hablamos de centralización, cuando hablamos de PBI, de las limitaciones, cuando hablamos de consumo e inversión, cuando hablamos de política fiscal, de balance de pago, son conceptuales. En cambio, a partir de esta segunda parte, que son las últimas 4 unidades, nosotros vamos a hablar ya más del contexto, ¿sí? El marco dentro del cual vamos a usar todas esas categorías y esos conceptos, ¿sí? Entonces, el contexto más amplio, ¿cuál es? Y es el sistema social que vivimos, el orden social capitalista, que tiene una base económica que nosotros queremos entenderla porque esa base económica es tan fuerte que impone sus lógicas al resto de las relaciones sociales, a la política, a la cultura, a los medios, a la ciencia y tecnología. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona ese orden social, cómo aparece en el mundo, no es este orden social el única forma de organización que tenía la humanidad, al contrario, es relativamente muy reciente. Estamos hablando de la humanidad, estamos hablando del Homo sapiens, estamos hablando de hace de cuántos años. A ver quién arriesga. Y un ayudante que me diga más o menos una estimación, la historia del Homo sapiens. Está bien que hay una diferencia por ahí según los estudios antropológicos, pero no se animan. Más o menos estamos hablando entre 150.000 y 200.000 años, ¿no es cierto? Y si decimos que la forma de organización que tenemos hoy es de hace más o menos 3 4 siglos y hoy se impone en casi todo el planeta, es decir que es una forma muy, muy reciente de organización. Entonces, ¿cómo se origina esta modalidad de organizar las relaciones sociales y la base económica, fundamentalmente, que es la que determina casi el resto? ¿Cómo se origina? Es un poco uno de los puntos que ustedes tienen que ver. Por ahí, si mi productor ejecutivo me ayuda, aunque me cobre más, ¿no es cierto?, de ponerle eh, ahí está, ahí se jugó, mira. Vamos a ver el programa. Ahí está, esta es la unidad 5, ¿no es cierto? Fíjense que hablamos de cómo se origina este orden social, que hoy es casi el que se impone en todo el planeta. Origen y evolución. ¿Y evolución por qué? Porque si bien es cierto que este orden social mantiene sus lógicas básicas, sus características esenciales, ha ido cambiando su estructura a través del tiempo, digamos, de estos 3 4 siglos. Desde su origen hasta hoy, y nosotros identificamos 3 grandes etapas históricas, que es lo que dice ahí, principales etapas de su desarrollo características. A través de esas cuales, esas etapas, se fue conformando una estructura mundial, un sistema mundial económico, pero con características particulares porque un grupo de países ocupa un rol diferente que ocupa el resto de la mayoría de los países del mundo. Por eso hablamos del sistema centro-periferia. Se fue conformando naturalmente, por la propia lógica expansiva del capitalismo, un sistema muy jerárquico y desigual, el sistema centro-periferia, donde unos pocos países ocupan el centro, los países dominantes, y el grueso de los países son la periferia de ese sistema, obviamente con beneficios distintos de cada uno, ¿no? Y en cada etapa vamos a ver cómo, en especial en la fase del capitalismo monopólico, aparece un actor central en las relaciones internacionales que son las empresas, las grandes empresas transnacionales o ET. Esas empresas transnacionales son grandes empresas de los países centrales que empiezan a invertir en el resto del mundo, o sea, en la periferia. Y cuando invierten en la periferia, según qué momento histórico hayan pasado, se distinguen como 3 grandes estrategias, ¿no? Según a lo largo del siglo XX. Eso es lo que vamos a ver las estrategias transnacionales. Y vamos a ver cómo se pone en evidencia en el caso de nuestro país, ¿no es cierto? Y en este primer punto vamos a cerrar con las grandes tendencias estructurales que muestra este orden social. ¿Qué significa esto? Que este orden social, con su propia dinámica económica, va generando tendencias o procesos de largo plazo.
que se van a manifestar en todos lados y a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos ya lo hemos visto, como la tendencia a la concentración y centralización, pero hay otras tendencias también importantes que van a explicar por qué nosotros llegamos a este estado donde el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% restante. O sea, ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso tiene que ver con algo natural, que es la dinámica de este sistema, ¿no? Y en el segundo punto tiene que ver un poco más con entender qué es lo que pasó en el último medio siglo, o tal vez quizás en el último siglo del capitalismo y cómo se expande, porque funciona en forma cíclica el capitalismo, como en el ciclo expansivo después de la Segunda Guerra Mundial, después tuvo una crisis en los años 70, después un ciclo expansivo, y cada nuevo ciclo es una nueva forma de funcionamiento que va a tener el mismo sistema, pero con distintas estructuras. Así que si vos podés continuar con la página siguiente, entonces ustedes van a ver en la bibliografía hay un pequeño texto, un apunte que yo hago un resumen de un libro y, digamos, otros materiales, de que este orden social capitalista dice que tiene una base económica que tiene ciertas particularidades que le dan esa su caracterización, ¿no es cierto? En primer lugar, que existe la propiedad privada de los medios de producción. ¿Eso qué significa? Que lo que es necesario para producir un bien o servicio, para poder actuar el hombre sobre la naturaleza y generar nuevos bienes y servicios, herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera, medios de producción, no está en acceso de todo, sino que hay un sector, una parte de la sociedad tiene la propiedad. Eso se llama propiedad privada, una parte de la sociedad. Y el resto no tiene medio de producción. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Que el que no tiene medio de producción va a tener que trabajar para los que tienen medio de producción, porque si no, no pueden acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir. Otra de las características es que es una economía de mercado porque se produce para vender, se produce mercancía, no se produce para el autoconsumo, básicamente, ¿no es cierto? La mayoría de la actividad económica es producir bienes o servicios para ofrecer en el mercado. Pero en el mercado, ¿cuáles son las reglas de juego? Y la regla de juego básica, la que explica por qué pasa todo lo que pasa, es que la competencia, algo que vimos de un principio, ¿no? Esa competencia obliga a cada uno a tener que mirar permanentemente los precios para ver si es competitivo, si gana mercado, si lo desplazan, si está obteniendo beneficios. O sea que va a orientar sus decisiones para ver qué le conviene producir. Y después, a través del sistema de precios, también se va a definir no solamente qué es lo que conviene producir, sino que se va a definir cómo se distribuye lo producido. ¿Por qué? Porque cada uno de los agentes económicos, de aquellos que tienen capital, o sea, los empresarios, los capitalistas, van a producir algo y lo van a llevar al mercado, y el que no tiene capital igual van a llevar al mercado para vender, que es su fuerza de trabajo. Entonces en el mercado, ¿cuánto le toca a cada uno? ¿Va a haber un gran señor que llama mercado que va a decir que le toca? No, los precios, de acuerdo al precio que logren cuando vendan algo, es la parte que le toca en la distribución de la riqueza. Así se distribuye la riqueza en la economía, en la sociedad capitalista. Cada uno produce por el mercado. ¿Y cuánto le toca a cada uno? Y bueno, lo que salga del mercado, el precio que logre por vender. Por eso es que nosotros, ¿se acuerdan que lo primero que vimos a partir de la introducción de la unidad 1, en la unidad 2 fueron los mercados? ¿Por qué? Porque los mercados son esenciales y los mercados definen cómo se distribuye. El tema es que cómo funcionan, porque si hay alguno que controla el mercado, va a controlar cómo se distribuye. Y si controla cómo se distribuye, la distribución va a ser para que el precio lo beneficie, aunque perjudique a los demás. Y eso genera que pasa la concentración, la centralización, la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes van a ver en esa ficha que yo les digo el origen histórico del sistema. En qué momento de la historia de la humanidad aparece. Está planteado, ustedes van a ver las cuestiones esenciales, ¿no? Del seno en la Europa, ¿no es cierto? La actual Europa, alrededor del 1500, va a empezar a manifestarse esta forma de funcionamiento que es alguien que tiene propiedad de los medios de producción, máquinas, plata, etcétera, contrata personal para que produzca algo para vender al mercado. Y lo contrata en términos de salariados, no, no son esclavos ni siervos, sino que son libres de vender su fuerza de trabajo y van formando nuevas relaciones sociales que van a determinar por desplazar al régimen feudal. Y se va a expandir en pocos siglos a todo el mundo, o sea, estamos hablando de 4 o 5 siglos, llega hoy a ser el sistema predominante. Para lo cual, y desde su inicio, va a pasar por etapas, que es lo que ustedes tienen acá en lo que nos está mostrando nuestro productor ejecutivo. Una primera fase
son tres grandes etapas, me llaman nosotros. Uno puede analizar otras subetapas, pero como grandes etapas son la etapa del capitalismo mercantil, del capitalismo de libre competencia y el capitalismo monopólico. Ustedes van a ver una línea ahí donde dice desde 1500 a mediados del siglo XVIII, o sea, a principios del siglo XVI, medio del siglo XVIII, se da la etapa esta del capitalismo mercantil, que es la primera fase del capitalismo. Así como aparece este orden social en medio de otro orden que era dominante. Y va a empezar a crecer. ¿De por qué habla de difícil desarrollo de las fuerzas productivas? Bueno, porque en ese momento había un orden feudal que estaba organizado por pequeños reinos, donde los señores feudales eran dueños de la tierra, respondían al poder de la nobleza, y los siervos eran trabajadores que estaban pegados a la tierra, tenían sus propios instrumentos, pero no podían abandonar la tierra, y además tenían que pagar como parte de la cosecha o como parte del producir de la cosecha al dueño de la tierra por su uso. Entonces, el desarrollo de otras formas de organización requirió superar muchas trabas que ponía ese viejo orden social del feudalismo. Y superar esas trabas significaba, por ejemplo, lograr que los trabajadores salgan del feudo, pierdan sus instrumentos de trabajo y se vean obligados en las zonas urbanas que se iban generando a trabajar para otro, a vender su fuerza de trabajo. Eran libres, pero eran, en cierta manera, también estaban condicionados a vender su fuerza de trabajo el que tenía capital, si no, no podían vivir, ¿no es cierto? Entonces, todo esto fue un proceso que llevó mucho tiempo, décadas y hasta siglos. En los países donde empezó a darse esto, se empezó a generar, digamos, una corriente más importante de producción y de inversiones, pero también una necesidad de conseguir materia prima e insumos para la producción creciente. Y eso fue generando entonces esos procesos de saqueo de otros lugares donde existían esos bienes, esa materia prima, esos insumos abundantes y baratos, y eso fueron integrando a otras regiones del mundo, pero a través de eso, de ese saqueo, de esa explotación y de ese genocidio, ¿no? Esto es lo que se llama en ese periodo la acumulación originaria del capital, o sea, los grandes capitales se obtenían a través de que el saqueo, de la obtención de metales preciosos, oro y plata, del robo de otras regiones y de la explotación de la mujer. Estudios que no han sido tan antiguos, sino más bien recientes, fueron aportando en las últimas décadas una mirada distinta donde la mujer que trabajaba junto con el hombre en la sociedad feudal, fue apartada del proceso productivo, el hombre fue expulsado de las tierras y la mujer obligada a trabajar en el hogar para sostener la posibilidad de que haya alguien que esté trabajando en una empresa, o sea, sostener con tu trabajo gratuito. Entonces hay una historia muy interesante que muestra que la mujer se resistió, pero fue muy duramente reprimida, hasta que se encauzó en ese nuevo rol, ¿no es cierto?, de trabajadora del hogar gratis, como madre y como generadora, digamos, de un montón de riquezas que sostenía al ser humano, ¿no? Eso fue preparando las condiciones para que se diera a mediados del siglo XVIII la revolución industrial en Inglaterra, que era el país donde se dieron las condiciones más favorables para que con los capitales acumulados, con mano de obra disponible para contratar y con mercados ya conformados, se fuera dando entonces un proceso mucho más expansivo y se fuera imponiendo este orden social sobre el orden social anterior. O sea, así nace el capitalismo, en un proceso de cambio histórico muy profundo que llevó tiempo, ¿no? Después, este orden social, a medida que se expande, que es la revolución industrial, genera una consolidación del sistema, van a ir apareciendo las primeras teorías económicas, o sea, intentos de poder explicar cómo es que funciona este nuevo orden social, cómo funciona la economía, que empieza a separarse del resto de los órdenes, o sea, de la cultura, de la religión, de la política, y empieza a tener su dinámica propia. ¿Cómo es que ahora no lo resuelve ni el señor feudal, ni el rey, ni el poder, sino que ahora es el mercado el que define qué es lo que hace cada uno? Bueno, los mercantilistas y los fisiócratas son los primeros intentos de explicar cómo funciona este nuevo orden social cuando todavía no estaba claramente impuesto y claramente definido, digamos, el orden social.
recién se va a consolidar el capitalismo después de la Revolución Industrial, de la primera Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XVIII. Y ahí es donde surge la segunda fase del capitalismo, llamado capitalismo de libre competencia, que es lo que ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Que va desde mediados del siglo XVIII, con la primera Revolución Industrial, hasta las últimas décadas del siglo XIX, o sea, 1880 más o menos, que es cuando se da la llamada Segunda Revolución Industrial. Durante todo este periodo el capitalismo logra imponerse y expandirse, imponerse en Europa y expandirse al resto del mundo. La Revolución Industrial significó un proceso de incorporación muy importante, adelanto de la ciencia y la técnica, pero aplicada al proceso productivo. Eso con el uso de nuevas tecnologías, pero también de nuevas fuentes energéticas, y la industria textil como nave insignia, digamos, de este proceso, generó una gran expansión fundamentalmente en Inglaterra y después hacia Europa y hacia el resto del mundo. O sea, ahora empieza la internacionalización. ¿Por qué crece y se expande el capitalismo? Porque necesita permanentemente ampliar mercado, necesita abastecerse de alimentos y materia prima abundante y barato, y necesita colocar los excedentes de la producción. Porque este sistema genera excedentes en la producción. ¿Por qué? Porque produce mucho, pero el mercado no crece, el mercado propio no crece tanto, porque la mayor parte del excedente no va para el trabajador, va para el capitalista, y el capitalista la mayor parte del excedente no lo consume, sino que lo reinvierte. Entonces, ¿qué pasa? Al reinvertirlo amplía la capacidad productiva para ganar más, para ampliar la capacidad productiva, pero el consumo no crece globalmente, no crece en paralelo, entonces necesita nuevo mercado. Entonces se expande hacia el resto del mundo buscando un nuevo mercado, y eso es lo que hace que en esta expansión doble, ¿no?, de necesitar materia prima abundante y alimento abundante y barato, y necesitar mercado nuevo donde colocar, es como el capitalismo se expande y se va dando ese sistema mundial, pero con una división del trabajo. Los primeros países, como Inglaterra y otros países de Europa, se especializan en producción industrial y van generando procesos de especialización en materia prima en el resto del mundo, proveedores y productores de materia prima, ¿no? Y durante toda esta fase, fundamentalmente el siglo XIX, el capitalismo crece y por el propio proceso, ¿no es cierto?, de competencia, nosotros ya lo conocemos, se va dando ¿qué cosa? La concentración y la centralización de capitales. Hasta que llega un momento en los países capitalistas centrales donde la mayoría de los mercados llegan a estar concentrados. ¿Sí? Son mercados predominantemente monopólicos o oligopólicos, concentrados del lado de la compra, ¿no es cierto?, monopsónicos y oligopsónicos. Y ese proceso de concentración que termina en mercados predominantemente concentrados va a dar un cambio en la dinámica y en la forma de funcionamiento del capitalismo. Ahora el capitalismo monopólico. Vamos a pasar a una nueva etapa, la tercera etapa del capitalismo. Durante esta fase de capitalismo de libre competencia, cuando el capitalismo ya se ha consolidado, van a aparecer las primeras explicaciones más integrales de cómo funciona, por lo menos intento de explicarlo, que se llaman teorías económicas. Van a aparecer los clásicos, que serían los primeros economistas, que de forma integral, se dice el nacimiento de la ciencia económica es con los clásicos, los economistas clásicos, Adam Smith, segunda mitad del siglo XVIII, y David Ricardo, principio del siglo XIX. Adam Smith y David Ricardo van a dar las bases de las explicaciones de cómo funciona el capitalismo, por qué se equilibra la oferta y la demanda, cómo el sistema de precios regula las decisiones empresarias, y cómo se distribuyen entre las tres clases sociales básicas de este nuevo sistema, cómo se distribuye la renta que se genera, el excedente. Entonces surge la teoría económica una vez que el capitalismo está consolidado para tratar de explicarla. Y durante el siglo XIX también van a aparecer los continuadores de los clásicos, una vez que el capitalismo se ha consolidado, que van a tener una mirada muy crítica del orden social, y otro van a tener una mirada mucho más apologética, o sea, defensora del orden social. Entonces, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, fundamentalmente, ubicamos a Marx, que es un crítico de la economía capitalista, que se identifica con uno de los grandes actores
en contradicción, que son los trabajadores, y más tarde, por década del 80, del siglo XIX, van a aparecer los neoclásicos, que van a ser los grandes Profe, defensores. yo le Sí, quería consultar, claro, justamente a eso iba, que por ahí es cuando empiezan a arrancar con el tema de los derechos de los trabajadores, ¿no? De las 8 horas hábiles y todo eso. en el siglo XIX se consolida y se expande el capitalismo, que aparece primero en Inglaterra y en Europa, y después se expande a todo el mundo, y de esa manera diferencial. Ahora, cuando se expande y se consolida, van a quedar muy claros dos sectores antagónicos: los capitalistas y los trabajadores. Entonces, en ese proceso hay luchas muy fuertes, procesos de revoluciones, etcétera, etcétera, y van a aparecer las teorías que van a estar avalando uno u otro de los grandes actores. Marx se va a Profe, identificar. ¿no se ve ahí si quiere bajar a Octavio un poco? No, pero estamos todavía en esta parte, en el capitalismo Ah, de libre competencia, donde aparecen estas explicaciones. Ahora vamos al capitalismo monopólico, en la década del 80 del siglo XIX. Estábamos acá diciendo que en el siglo XIX el capitalismo se expande y genera contradicciones. Y aparecen teorías que se identifican con uno y otro de los actores. Entonces, el problema acá, por la pregunta esta, es que va a haber procesos muy fuertes que van a generar cambios, pero los cambios en realidad van a empezar a aparecer después de muchas luchas a fines del siglo XIX y en el siglo XX. O sea, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Vamos ahora al capitalismo monopólico. Si podés darle continuidad, eso es. Eh, me aguardan un segundito. ¿Quién es? Luis, aprovechamos a hacer el corte ahora, así. Bueno, hace un breve corte. Exactamente. Corto y chiquito. Corto y chiquito, Estelía.